Ahora se está grabando. Muy bien. ¿Qué pretendemos con esta charla? Tratar de comprender de qué se trata el dolor neuropático, tratar de identificar los mecanismos por los cuales se produce, aprender a diagnosticarlo, ver cómo tratarlo, y va a ser la charla de apertura para manejar dolores complejos, poniendo énfasis en lo que venimos charlando hasta ahora. Dolor neuropático es puntualmente ese segundo dolor con un mecanismo atípico, con un mecanismo anormal de producción, que si bien el dolor nociceptivo va a comprometer al 99,99 de la humanidad, el dolor neuropático va a comprometer el 10-15% de la humanidad. El dolor crónico va a comprometer el 20% de la humanidad. Sin embargo, su difusión es tan amplia que tenemos que estar muy atentos porque a veces se confunden los términos, la gente enseguida dice tiene dolor neuropático y no es tan dolor neuropático, el dolor inflamatorio duele igual que el neuropático a veces, y tenemos que tratar de posicionarnos para ver qué es lo que vamos a hacer con esa persona, con algo que yo le voy a comentar en la transmisión de esta charla que vamos a hacer. Sabemos que cuando clasificamos fisiopatológicamente el dolor, nociceptivo, neuropático y nociplástico, que ahí figura entre paréntesis sensibilización central, para Laura que hacía la pregunta antes, y resulta que el dolor neuropático es un dolor extremadamente frecuente, pero muchas veces no se lo reconoce, no se lo diagnostica y se lo trata en forma horrible, porque el tratamiento, ya me voy adelantando a lo que va a venir casi al final de todo esto, no es el que dicen los lineamientos, no es el que dicen las guías, es el que la persona necesita. Estos conceptos bastante filosóficos, como dije antes, repito el término, de cómo encarar la atención médica, exigen en dolor una prioridad fundamental. Dolor neuropático es el dolor producido por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensitivo. Última definición de dolor neuropático de la IASP, ¿no? Bien. Periférico o central, dependiendo qué parte del sistema nervioso comprometa, el periférico o el central. Pero es una descripción clínica, no es un diagnóstico, y requiere la demostración de una lesión o enfermedad. En realidad está bastante simplificado este tema, porque Gustavo, sí, se pero, corta. gran 7. A ver, espera. Parece a propósito, cuando hablábamos, ¿no? Y ahora sí. Ahí volví. Sí, hoy sí. Bien, ¿y ven la que dice dolor neuropático, descripción clínica, no es un diagnóstico? Sí, sí, ahí se ve, se Sí escucha. se ve. Bueno, acabo de apagar una serie de artefactos que tengo con Wi-Fi cerca y a ver qué pasa. Bien, Dale, dale. entonces decía, cometemos un error que no es menor, porque yo quiero compartir con ustedes las denominaciones de algunos cuadros de dolor neuropático. Neuralgia posherpética, neuropatía diabética dolorosa, neuropatía por quimioterapia, neuropatía por HIV, neuropatía por quimioterapia. ¿Qué acabo de decirles a ustedes? Acabo de decirles una descripción clínica que está incluida con un tipo de lesión que se produce en una enfermedad. Estoy denominando a un dolor por la enfermedad que lo genera. No estoy diciendo de qué se trata ese dolor. Fíjense ustedes que le ponemos el nombre de la enfermedad que lo causa. El herpes zóster, la diabetes, el HIV, la enfermedad oncológica. Y ese error de denominación del cuadro es lo que nos lleva muchas veces a no entender esto que yo les digo ahora. Es una descripción clínica, no es un diagnóstico. ¿Qué pasa con esto? Necesita tener características neuropáticas. Cuando hablamos, generalmente, decimos, háblame cómo es el dolor neuropático. Y una sensación quemante, urente, descarga eléctrica, pinchazos, que se tiene hiperalgesia, tiene alodinia. Bueno, está bien, eso es características neuropáticas. ¿Pero en dónde?
La distribución anatómicamente adecuada, reconocible, identificable es lo que necesita esto. Y el diagnóstico es clínico y se fundamenta en la anamnesis y el examen físico. Sin embargo, como vamos a ver ahora en un par de minutos, los criterios diagnósticos de dolor neuropático exigen una demostración de enfermedad. Es un dolor extremadamente difundido. Vean ustedes en esa imagen, en ese gráfico, que hay dos patologías de altísima prevalencia: neuropatía diabética dolorosa y neuralgia postherpética. Pero hay un montón de otras más que se acompañan de dolor neuropático, que tienen como manifestación clínica el dolor neuropático. Y esto es muy importante porque vamos a ver después más tarde que hay patologías de muy baja prevalencia. El síndrome de Gerán-Roussy, al cual hice referencia en el mes pasado, o del síndrome talámico, con dolor en el hemicuerpo contralateral al tálamo que está lesionado, que se describió en 1905, es un dolor neuropático central, para quien preguntaba antes. Es una lesión del tálamo que produce dolor en la mitad opuesta del cuerpo. Bárbaro. ¿Dónde se produjo la lesión? En el cerebro, en el tálamo. Tiene dolor. Es dolor neuropático. Por definición, es dolor neuropático. Con todas las características clínicas. Tiene ardor, tiene alodinia, no tolera, no le hace bien los medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo analizo esto y digo, ¿cómo puedo evaluar una medicación para ver si me responde el tratamiento del dolor neuropático del de Gerán-Roussy? Y voy a tener que encargarme de que 3 o 4 generaciones de médicos en 42 centros importantes del mundo junten pacientes, porque si no, no vamos a ver nada, para que después alguien me diga que la revisión sistemática dijo que no tenía cantidad suficiente. Pero más allá de todo esto, ¿a qué voy? La Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, estableció hace unos años ya atrás que si yo encuentro un tratamiento para dolor neuropático al cual tienen respuesta los dos cuadros independientes con mayor prevalencia de dolor neuropático, que yo pueda identificar, la neuropatía diabética y la hemorragia postherpética, y encuentro un tratamiento adecuado por medio de una medicación, esa medicación se puede extender a todos los cuadros que yo identifique como dolor neuropático. Con lo cual me evita la necesidad de tener que hacer tanto ensayo, tanta valoración clínica y demás. Y eso es importante porque nos deja muy tranquilos. Pero fíjense ustedes qué particularidad, que esto depende también un poco de la prevalencia de cada enfermedad. Estos dos cuadros que les dije recién, neuropatía diabética dolorosa y neuralgia postherpética, son en sí dos cuadros cuya manifestación primordial es el dolor. Sin embargo, por la cantidad de gente que lo padece en el mundo, el dolor lumbar crónico, que tiene componente de dolor neuropático en hasta un 30% de los pacientes, tiene muchísima más prevalencia a nivel mundial. Y como el dolor lumbar crónico, como dolor crónico, tiene el componente también neuropático en un 30% de los pacientes, va a ser mucho más prevalente. Pero identificar el concepto de dolor neuropático en el contexto de un dolor lumbar crónico, sobre todo con la dificultad diagnóstica que ya vamos a ver el mes que viene, que no es tan fácil hacer los diagnósticos en dolor lumbar, no es que no sea tan fácil, tampoco se busca demasiado. Entonces hace que sea muy difícil que este se tome como ejemplo, porque tiene muchas otras cosas también, porque es un crónico que tiene mucho de mixto el dolor lumbar crónico. Entonces es difícil establecer una pauta para ver si sirve o no sirve algo. Pero en neuropatía diabética y neuralgia postherpética sí sé que esas dos tienen esta característica puntual. Pero el dolor neuropático es muy difundido y lo ven la mayor parte de las especialidades de la salud. Entonces sí tenemos que saber esto. En el año, creo que fue 2007, después me voy a fijar bien, hicimos una encuesta que fue patrocinada por el laboratorio Pfizer, que había traído en el 2005 la pregabalina. No, en 2010, cerca del 2010 fue la encuesta esta, donde cada uno de los que participábamos en nuestros centros de trabajo, encuestábamos a médicos que recién se habían recibido, con menos de 5 años de haberse recibido y con hasta 30 años de haberse recibido. Y la idea era saber qué sabían del dolor neuropático en el año 2010. Y era un número muy cercano a cero el que nos dio.
no se tenía ni idea prácticamente de dolor neuropático. Sin embargo, te podían repetir, no, tenés que darle pregabalina, tenés que darle gabapentina. Los conocimientos eran ausentes porque no había formación médica en dolor, no había formación médica en todo esto, entonces era muy difícil encontrar todo esto. Diferencias entre el nociceptivo y el neuropático. Nociceptivo es bien ubicable, generalmente es limitado en el tiempo, se resuelve cuando se va resolviendo el daño, se puede cronificar y responde a los analgésicos convencionales. El neuropático tiene descripciones, tiene características descriptivas diferentes. Hormigueo, parestesia, descarga eléctrica, quemante, pinchazos, entumecimiento, frío que me quema, cualquier cosa puede tener como descripción el dolor neuropático. Generalmente, salvo un cuadro que les voy a contar en detalle en un ratito, todos son crónicos y responden de una muy mala manera a los analgésicos convencionales. Los cuadros de dolor neuropático periférico son múltiples. Cualquier procedimiento quirúrgico puede conllevar una lesión de cualquier filete nervioso y quedar con dolor. Un atrapamiento, una amputación, alteraciones metabólicas como la diabetes, la insuficiencia renal, el herpes zóster, el HIV como manifestaciones de infecciones, agentes quimioterápicos, alcohol, déficits nutricionales, déficit de complejo vitamínico B que lleva al dolor neuropático, efectos del cáncer directos o indirectos. Siempre decimos que aquellos que trabajan con pacientes oncológicos tienen que estar muy atentos a esto del dolor neuropático, porque 1 de cada 3 pacientes oncológicos padece dolor neuropático. Por agresión tumoral, por cirugía ampliamente resectiva, por crecimiento tumoral, por invasión tumoral a distancia y metástasis que comprometan tejido nervioso, por quimioterapia, por radioterapia. Así que lo tienen a la orden del día. Bien. Y hay causas centrales: el accidente cerebrovascular, la lesión de médula espinal, la esclerosis múltiple, el tumor en el sistema nervioso central. Todo puede producir dolor, que al producirse el dolor por la lesión o enfermedad del sistema nervioso, se llama dolor neuropático. Entonces, por definición, era eso nomás. Y hay muchos padecimientos que pueden tener dolor neuropático. El porcentaje de afectados por diabetes entre el 11 y el 26%. Hay una proporción importante de 1 de cada 4 pacientes diabéticos se diagnostica su diabetes por la consulta por dolor. En cáncer 1/3, en HIV casi el 50%. Eso que ven ustedes ahí en el postquirúrgico de las pacientes con mastectomía oncológica, obviamente, hasta el 37% de la lumbalgia crónica, la neuralgia posherpética, en dolor neuropático central, entre el 8 y el 10% de las ACV, la lesión medular, la esclerosis múltiple, la mitad de ellos tienen dolor. Entonces, es muy frecuente dependiendo la patología que nosotros observemos. Y la prevalencia en la población oscila entre el 5 y el 20%. Una vez más, si yo quiero ser un poquito exquisito con lo que les dije recién, en 2010 hicimos la encuesta esta y eran pocos los que tenían conocimiento. Y las citas bibliográficas de esta imagen que ustedes ven acá son del año 2008, 2010, 2012, 2013, con lo cual eso ha cambiado radicalmente hoy en día la capacidad diagnóstica de los médicos para interpretar el dolor neuropático. El dolor crónico tiene mayor prevalencia que el dolor neuropático porque puede tener otros mecanismos además del neuropático, pero que el dolor crónico tiene participación del neuropático generalmente no cabe ninguna duda. Fíjense ustedes lo que decíamos recién: 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes diabéticos tiene dolor por neuropatía diabética. La inversa también se da, que es lo que le dije recién. 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes diagnostican su diabetes justamente por la lesión, por el dolor por el cual consultaron. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El 50% aproximadamente de los pacientes con más de 50 años con herpes zóster van a desarrollar neuralgia posherpética. Muchos años atrás se decía que después de los 50 años la posibilidad de desarrollar neuralgia posherpética era proporcional a la edad que uno tenía. O sea que si yo tenía 50 años, tenía 50% de chance de tener neuralgia posherpética. Si yo tenía 80 años, tenía 80% de posibilidad de desarrollar neuralgia posherpética.
Yo les dije, algunos pacientes que se resuelven. Si hay un cuadro de dolor neuropático en el cual uno puede esperar la resolución del cuadro, sería predominantemente la neuralgia posherpética. 2 de cada 3 personas que padecen neuralgia posherpética van a tener dolor por menos de un año. Menos de un año es desde el tercer mes después de la infección, que es cuando se considera neuralgia posherpética, hasta los 364 días. Pero un tercio de los pacientes puede tener más de un año de dolor. Y más de un año es un año y un día y hasta que la muerte nos separe. Entonces, la diferencia es esa, que este cuadro, el herpes zóster, es el que me permite a mí muchas veces, en pacientes que están bajo tratamiento, que tienen buena respuesta, que desapareció por completo la sintomatología, ver si yo puedo ir eliminando la medicación y a lo mejor los dejo sin medicación un tiempo después. En el resto es más difícil, se puede lograr porque lo que uno hace con el tratamiento es estabilizar el mecanismo productor de ese dolor neuropático. Entonces, tiene ciertas exigencias esto. 20% de las pacientes con mastectomía y mucho más si es amplia, si es con vaciamiento ganglionar, un tercio de los pacientes con dolor neuropático y 7% de los pacientes con dolor lumbar pueden tener asociado el dolor neuropático. 37 es eso, no 7. El dolor neuropático puede tener síntomas positivos o negativos. Dolores espontáneos, puede tener disestesias, puede tener parestesias, puede tener los síntomas producidos por el estímulo, como la alodinia y la hiperalgesia, que ya vimos. Alodinia es la respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso, y la hiperalgesia es una respuesta de dolor mayor ante un estímulo poco doloroso. Puede tener una respuesta de hiperpatía, donde el área que está siendo estimulada genera dolor. Pero en la medida que yo repito el estímulo, se aplica el estímulo doloroso en la zona, puede tener una carga como que está juntando en un capacitor, está almacenando energía hasta que en forma retrasada, sin necesidad del estímulo en ese momento, hace una respuesta explosiva de dolor. Alodinia es con el contacto directo, hiperpatía es el espontáneo después de haber tenido el contacto, ¿no? Para entenderlo de una manera más simple. Ay, blanco. Acá ¿Qué está. pasó? No, no. ¿Se ve bien ahí? ¿No? ¿Qué es lo que ven Un, ahora? un perro hermoso ahí de Camila y Listo. a todos los chicos. Ok. No se ve Hice, la presentación. hice lo que Eh, hago habitualmente, sacar la presentación. Qué cosa. eh, Vuelvo. Qué vergüenza, Gustavo, qué Sí, vergüenza. la verdad que sí, es que recién estoy empezando. Ah, Bien, entonces, ahora sí. La descripción de los síntomas de dolor neuropático es variada. Hay distintas expresiones sintomáticas. Por eso uno no tiene que guiarse con que el dolor es quemante, el dolor es descarga eléctrica o es pinchazo. No, no. Y una diferencia sustancial con la transmisión del estímulo doloroso nociceptivo, que vimos que lo conducían las fibras A delta y C, es que el dolor neuropático puede ser conducido por cualquier fibra, A beta, A delta, C, la que quieran. Lo vamos a ver en un ratito eso. Decía la duración del dolor neuropático. Gran parte de las personas van a tener mejoría en los cuadros en general, pero como los otros cuadros no van a la resolución, salvo la neuralgia posherpética, que puede tener algo de eso, se calcula que 2 de cada 3 personas van a tener dolor por más de un año. Se va a acompañar de otros trastornos de la vida diaria, comorbilidades, trastornos para dormir, con somnolencia residual, depresión, trastornos del apetito. Vemos que genera una carga económica importante, tanto en los pacientes, por los costos del cuidado, la medicación, la pérdida de las ganancias, en los cuidadores, en la sociedad y en los proveedores de salud. Sobre todo cuando se la pasan haciendo estudios o dan indicaciones, como hemos charlado en alguna oportunidad, paciente que viene a la consulta con dolor neuropático, neuralgia posherpética. ¿Cuánto hace que está con el dolor? 1 año y medio. ¿Qué está tomando? Gabapentina. ¿Cuánto? 300 miligramos a la noche. ¿Cuánto hace que la toma? 1 año. ¿Y no le aumentaron? No. ¿Por qué? ¿No le dijo el médico que aumente? No. Me dijo que esto es bueno para el dolor neuropático.
por favor, dejemos esa conducta ingenua. Las cosas no son buenas o no son malas, hacen o no hacen, pero tienen que ser usadas en función de lo que son. Y la gabapentina dura 6 a 8 horas. Entonces, quien no le llegó a 3.600 miligramos en ascenso progresivo con la gabapentina a ese paciente, se quedó con un aprendizaje que lo hizo porque leyó un prospecto. Entonces, estamos trabajando por sobre la vida de otras personas y tenemos que tratarlo en función de lo que debe hacerse, ¿bien? Pero va a comprometer severamente la calidad de vida de las personas. Tanto por la intensidad del dolor como por la duración, va a comprometer severamente la vida de esa persona, por la parte física con la discapacidad que genera, por las cuestiones psicológicas, por la alteración de las actividades de la vida diaria. Entonces, es muy importante esto porque es una condición compleja donde generalmente no se registran todos los pacientes que padecen este cuadro. El diagnóstico a veces es difícil, se asocia a debilidad general, a alteración de todos los estándares de calidad de vida. Los tratamientos actuales se apoyan en evidencia variable. Cuando uno habla de la evidencia famosa, dichosa, en dolor, no hay ninguna medicación que sea 100% eficaz para tratar el dolor. Entonces, cuando hacen ensayos comparativos, si el ensayo comparativo lo hacen dentro del mismo grupo y demás, uno tiene que ver con qué lo comparan y demás. Pero pueden ser mal tolerados, ineficaces, y hace muchos años atrás no teníamos nada más que opioides. Hasta la década del 90 no había nada más que opioides. Y se usaban en dosis altísimas los opioides, con lo cual generaban muchísimos efectos secundarios y el alivio era poco. Entonces tenemos muchas otras opciones diferentes. El diagnóstico tiene sus dificultades porque tiene diversos síntomas, porque hay una dificultad en la comunicación entre la gente. Ya les voy pautando una. ¿Siente como descargas eléctricas? Sí, sí, te dice el paciente. Si uno se queda con eso, está notando descarga eléctrica, actividad ectópica. No, el señor te estaba diciendo que lo que tenía era parestesias, pero siente un hormigueo y es como una electricidad. Entonces, el idioma es una herramienta extremadamente útil para poder entendernos. Y la gente no tiene en cuenta que una descarga eléctrica es un fenómeno instantáneo que sigue el trayecto del nervio y que desaparece en forma instantánea. La neuralgia del trigémino tiene descarga eléctrica, sigue el trayecto del nervio. Podés tener una tras de la otra, no me preocupa, pero es ese segundo, ese instante. Hay que decirle esto a la gente, no es el hormigueo, ¿bien? No es el adormecimiento o el despertar que tengo después que se me durmió la pierna, no, no. Los síntomas son variados. La parte más compleja tiene múltiples y complejos mecanismos de producción que los vamos a ver ahora. Y tenemos que tener en cuenta que también se acompaña de comorbilidades. Y también hay que tenerlas en cuenta las comorbilidades. Entonces yo les decía hace un rato, si bien el diagnóstico es interrogatorio, examen físico, es clínico, hay estándares de diagnóstico del dolor neuropático, donde lo primero que tengo que tener es una probabilidad, un dolor neuropático posible, y lo voy a considerar como que el dolor neuropático es posible cuando tiene un área de dolor anatómicamente factible de que sea el dolor, neuroanatómicamente plausible. Y la historia del paciente sugiere lesión o enfermedad del sistema nervioso. Tuve herpes zóster intercostal y después me quedó en el trayecto de todos los 3 arcos costales que están en el medio, arriba y abajo, dolor. Eso tiene esto que vemos hasta ahora. Lo quiero confirmar. Entonces, tengo dos criterios de confirmación. Los síntomas sensoriales negativos o positivos en el área comprometida, ya sea de pérdida de sensibilidad o de exceso de sensibilidad. Y el otro son los test diagnósticos que van a confirmar la lesión o enfermedad que explique el dolor neuropático. Neuroimágenes, una imagen de una metástasis cerebral, de un accidente cerebrovascular, una compresión del túnel carpiano, neurofisiológico, histopatológico. Hay estudios que van a darme dependiendo de lo que quiera evaluar. Yo no creo que nadie pida un estudio, un test diagnóstico para una neuralgia posherpética. No hace falta.
tuvo todos los globitos, tiene la zona con alteración de la pigmentación, le pasás la manito y le duele, bien. Entonces, cuando yo tenía un dolor neuropático posible por el antecedente y por la distribución anatómica que tenía, y le agrego los síntomas sensoriales negativos o positivos, ya tengo un criterio y lo llamo dolor neuropático probable. Si además de eso tengo criterios anatómicos o estructurales, voy al dolor neuropático confirmado. ¿Para qué me sirve esta secuencia de posible, probable y confirmado? Para saber que un dolor neuropático posible, si lo evalúo y lo encuentro probable, ya amerita tratamiento. No necesito ninguna confirmación para iniciar tratamiento de ese paciente. Entonces, si yo tengo el dolor en el área correspondiente y le paso la mano y tiene alodinia, no necesito pedirle a una persona que tiene una neuropatía diabética un test de QST y mucho menos un electromiograma que no me va a mostrar absolutamente nada. Me va a mostrar que tiene una polineuropatía, punto, se acabó. No el dolor, los estudios no muestran dolor, recordemos ese detalle. Entonces, el QST es un test sensorial cuantitativo que me permite, en función de distintos estímulos, ver qué es lo que está pasando, al igual que los potenciales evocados por láser, al reflejo ocular, a estudios de conducción nerviosa, potenciales evocados somatosensitivos, biopsia de piel y microscopía corneal confocal, porque la córnea, en realidad, sobre todo en patologías de distribución corporal amplia, como puede ser la diabetes o como puede ser la fibromialgia, la córnea es la parte expuesta, el ojo es la parte expuesta del sistema nervioso. Entonces, esta microscopía corneal confocal me puede marcar el déficit de fibras finas que tenga la córnea, que va a ser el equivalente a lo que le va a pasar en otras partes del cuerpo a esa persona. Entonces, como veíamos recién, la historia ¿tiene la posibilidad de que sea un dolor neuropático por la distribución y por el antecedente? Sí. Voy al examen físico. ¿Tengo alodinia? Sí. ¿Le duele y la zona esa está con pérdida de sensibilidad? Sí. ¿Tengo un dolor probable? Listo, fantástico. A partir de ahí ya lo puedo tratar. ¿Tengo opción a desarrollar una metodología de investigación que me demuestre a mí el daño del tejido? Lo puedo hacer y si lo hago ya lo tengo definido, ya lo tengo comprobado. Pero con el segundo escalón ya estoy apto para poder tratarlo. Y el dolor neuropático es un componente básico de los cuadros de dolor crónico, porque recordemos que el dolor crónico era un fenómeno de dolor mixto predominantemente. Muy bien, ahora viene una parte entretenida, porque es la parte compleja más que nada, que es la parte de los mecanismos neurofisiológicos del dolor neuropático, donde para entender un poco esto, alguien lo llamó alguna vez síndrome de dolor neuropático, síndrome, conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque ante el daño del tejido nervioso, de múltiples y variadas etiologías, yo estoy teniendo múltiples mecanismos de producción del cuadro doloroso para tener manifestaciones de dolor espontáneas o provocadas por estímulo que se van a convertir en ese diagnóstico de dolor neuropático. Pero yo les dije de entrada, no es un diagnóstico, es un cuadro clínico. Vean ustedes cómo llego a esta definición, que es un cuadro clínico. ¿Bien? Y las fibras que participan en la transmisión del dolor neuropático son absolutamente todas. A beta, A delta o C. Vamos a ver cómo participa todo esto. Generalmente, en función de lo que es el daño del tejido nervioso, uno va a poder tener una función normal en la conducción del estímulo, mecánico, térmico, químico, por nociceptores, por fibras y demás, con lo cual voy a tener la nocicepción convencional que me da el dolor agudo. Puedo tener una función disminuida del área que está teniendo el dolor. ¿Y qué va a pasar con esto? Si tengo un estímulo mecánico inocuo, voy a tener hipoestesia táctil por las fibras A beta y voy a tener hipoalgesia por los nociceptores. Y si tengo sensibilidad aumentada, voy a tener alodinia mecánica por las fibras A beta y voy a tener hiperalgesia mecánica al calor, al frío y demás por los nociceptores convencionales que están activados. O sea que participan todas las fibras de la conducción de esto. Hay mecanismos periféricos de producción del dolor neuropático y hay mecanismos centrales. Vamos a analizar los más importantes. Los más importantes son
tres o cuatro en este momento que serían los clave para entender: la hiperexcitabilidad periférica, la pérdida de controles inhibitorios, la hiperexcitabilidad de las neuronas centrales y la sensibilización del sistema nervioso central. Eso va a llevar a producir el dolor neuropático. Como vimos antes, cómo se va desarrollando el dolor neuropático. Ante la lesión de un nervio, se produce este fenómeno que ya vimos en más de una oportunidad, que era la llamada neuroinflamación. Y eso iba a generar que hubiera estímulos excitatorios a nivel periférico que iban a llevar a la sensibilización periférica del nervio. Pero este estímulo persistente, sumada a la neuroinflamación, iba a llevar a la sensibilización central en el asta posterior de la médula, donde iba a haber activación de receptores NMDA por medio de glutamato, excitación mediada por la sustancia P, down regulation de las vías GABAérgicas y las vías glicinérgicas, pérdida de la capacidad de la modulación descendente, de las vías inhibitorias descendentes, incremento de las vías facilitatorias ascendentes, lo que vemos frecuentemente: activación de las células de la glía con migración y modificaciones, y alteración en el número y la función de los canales de sodio, de calcio, de potasio, y degeneración de las neuronas que estaban lesionadas. Estos fenómenos van a llevar a la plasticidad neuronal, a la hiperexcitabilidad y a distintos mecanismos que van a terminar con lo que es el dolor neuropático. Y los mecanismos del dolor neuropático son varios. Estaba la lesión periférica, la descarga ectópica, la alteración de la pérdida del control inhibitorio, la sensibilización central. Empecemos por algunos de ellos. En esta diapositiva lo que estamos viendo es justamente algunos conceptos muy particulares. La conducción del estímulo de una fibra nerviosa aferente se fundamenta en estar en balance la cantidad de canales de sodio y canales de potasio para generar luego la excitabilidad de la neurona. Cuando hay una lesión de un nervio, se pueden producir varios cambios que van a alterar el equilibrio normal, llevando a fallas en la conducción, que darían síntomas negativos: el adormecimiento, la hipoestesia, o que también pueden llevar a la hiperexcitabilidad de esa neurona. Síntomas positivos: dolor, el hormigueo. Cuando se produce la lesión del nervio y la fibra se va a regenerar, los nervios regenerados son altamente excitables. Esto es importante porque se vio que en la regeneración del tejido nervioso lesionado hay una alteración en ese balance que teníamos entre los canales de sodio y los canales de potasio. Y esto va a ser a predominio de los canales de sodio, va a aumentar la expresión de los canales de sodio, va a dar más sensibilidad, va a tener más facilidad para despolarizarse esa célula. Entonces, esto va a llevar a la llamada actividad ectópica, va a tener una descarga espontánea. Y la descarga ectópica es espontánea o es producida por cualquier estímulo: táctil, térmico, mecánico, químico. Entonces, ese tejido que estaba excitado va a transmitir distintas expresiones de síntomas. Si la actividad ectópica era de una fibra nerviosa A beta, que transmite sensación vibratoria, sensación de estímulos profundos y demás, la persona va a decir que tiene parestesias táctiles o que va a tener disestesias, alteraciones en la percepción del estímulo. Si la actividad ectópica es de los nociceptores, de los receptores que transmiten por las fibras A delta o C, va a tener cualquier manifestación de dolor: punzante, quemante, urente, cortante, en estallido. Las descargas ectópicas no tienen por qué ocurrir exclusivamente a nivel del área de lesión del nervio, sino que compromete todo el trayecto del nervio. Y puede haber descargas ectópicas en zonas dañadas, regeneradas, desmielinizadas o mielinizadas, pero en el cuerpo de la neurona también puede haber descargas ectópicas. De hecho, el cuerpo de la neurona, que está ubicado en el ganglio de la raíz dorsal, puede ser el generador de la descarga ectópica de una lesión que fue producida a nivel periférico. Por eso les dije, tenemos complicaciones ahora con esto para ir entendiéndolo. Cuando uno continúa en esto,
tenemos los llamados fenómenos de sensibilización periférica como otro de los mecanismos de producción de todo esto. La percepción del dolor en respuesta a un estímulo inocuo no es algo frecuente. Puede darse por sensibilización periférica. ¿Cómo se produce esto? Cuando hay un estímulo nociceptivo, cuando un nociceptor se activa, el potencial de acción va a viajar de forma ortodrómica, va a viajar en forma centrípeta, va a ir de la periferia hacia el centro. Pero desde el área lesional, desde la activación de ese estímulo, puede ir en forma centrífuga, puede ir de manera llamada antidrómica. Entonces, este estímulo que ustedes ven acá, esta lesión en forma de esta estrellita, que se conduciría normalmente en forma ortodrómica hacia la neurona del asta dorsal, puede generar una reacción hacia distal, por llamarlo de una manera simple, antidrómica, y eso se da en llamar reflejo axonal. Y este fenómeno degenerativo neuroinflamatorio va a producir, por la lesión que tenía el tejido nervioso, liberación de neuropéptidos que van a actuar localmente en esa zona. Neuropéptidos excitatorios como la sustancia P, como el péptido relacionado genéticamente a la calcitonina. ¿Y estos qué hacen? No solo actúan estimulando esa terminal nerviosa, sino que van a favorecer el estímulo de otras terminales nerviosas adyacentes, de otros nociceptores adyacentes, de otros receptores de otras vías que estén adyacentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? La actividad de esta célula que estuvo, esta neurona que estuvo dañada con la liberación de esos neuropéptidos va a hacer que incremente la concentración de estas sustancias, el factor de crecimiento neuronal, la sustancia P y demás, en todo el ámbito del área donde estaban las fibras nerviosas aferentes. Y eso va a hacer que esté tan sensibilizada por estos neuroestimuladores, por estos neuropéptidos periféricos, la conducción del estímulo doloroso, que un estímulo inocuo, como está tan cargado de irritabilidad de esa fibra nerviosa, se va a convertir en una sensación de dolor. Pero el estímulo era inocuo. Así que eso fue el fenómeno de la llamada sensibilización periférica. Cuando uno plantea qué pasa después de esto, después de una lesión nerviosa, hay un mayor estímulo al asta posterior de la médula que puede inducir la sensibilización central. Entonces nosotros vemos que el estímulo ascendente de una fibra nociceptiva ante una lesión va a comprometer todas las áreas, pero las áreas que están comprometidas van a funcionar mal. Un estímulo táctil que está abajo, el que está abajo, va a ir y va a incorporarse en un área que estaba dañada a nivel del asta posterior de la médula. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de circunstancia, en este tipo de situación? En condiciones patológicas, las descargas ectópicas anormales de los nociceptores dañados o enfermos produce esa sensibilización de la segunda neurona, de la neurona nociceptiva en el cuerno del asta posterior de la médula. Cuando yo activo una fibra táctil que no tenía por qué transmitir ningún estímulo doloroso, y va a ir a sumarse al asta posterior de la médula, y ahora vamos a ver en las próximas imágenes qué es lo que pasa ahí en el asta posterior de la médula, ese estímulo táctil que era percibido como no doloroso, como tiene esa interferencia de la sensibilización de las neuronas, que pueden ser las llamadas neuronas de rango dinámico amplio, donde ahora van a convertir un estímulo táctil en un estímulo doloroso, va a tener esa conducción y demás. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esto? Cuando uno analiza esta situación así, vamos a ver en esta nueva imagen qué es lo que podemos llegar a ver con este cuadro. Cuando yo tengo una conducción normal del estímulo doloroso, lo que voy a ver, en este caso la parte de arriba sería, estoy transmitiendo un estímulo inocuo por el mecanorreceptor A beta, con lo cual transmito un estímulo inocuo, estoy generando un estímulo, se transmite sin dolor, no tiene por qué transmitir dolor porque es inocuo y porque la activación de las fibras A beta
no va a estimular las neuronas del asta dorsal que son responsables de dolor. Sin embargo, en la parte inferior, vemos que la aplicación del mismo estímulo inocuo en el mismo mecanorreceptor que estaba guiado por las fibras A beta, actuando en una segunda neurona que ya estaba sensibilizada, la sensibilización del sistema nervioso central, cuando yo estimulo normalmente con un estímulo mecánico, vibración, una neurona que estaba irritada, estoy transmitiendo estímulo doloroso. Pero era mecánico, era inocuo, era vibratorio y resulta que da dolor. Por eso las fibras A beta van a poder participar en la transmisión de esos estímulos dolorosos. Y el contacto, la alodinia, tiene la alodinia mecánica en este tipo de mecanismo fisiopatológico, expresión importante de cómo es que se produce esta percepción en los pacientes. También tenemos las llamadas conexiones aberrantes. Y esto es interesante porque, a diferencia del estímulo nociceptivo que se conduce por las fibras A delta y C, cuando hay daño del tejido nervioso, pasa un fenómeno muy particular. Ustedes ven, por ejemplo, arriba un estímulo nocivo que por fibras C está transmitiéndose a la segunda neurona que va a llevar una sensación de dolor a nivel central. Un estímulo inocuo que se transmitía por una fibra mielinizada que tuvo una lesión, esa fibra A beta que transmitía vibración, tuvo una lesión. Cuando se lastima el nervio, una de las opciones de la regeneración del nervio, del tejido nervioso, se puede llamar ramificación o sprout en inglés. Y esa ramificación puede hacer que tenga un desarrollo, un crecimiento de un axoncito, de una dendrita, un axoncito que va a venir hacia acá, hacia la otra que estaba transmitiendo el estímulo doloroso. Entonces, este bypass que está haciendo, este desvío que está haciendo, el estímulo inocuo que venía por la fibra mielínica A delta, como se lesionó, A beta, perdón, como se lesionó la fibra mielinizada y generó un brote que contacta con los que transmiten el estímulo doloroso ahí en la asta posterior de la médula, siento que es dolorosa esa situación. Entonces, fíjense ustedes, como nosotros ahora estamos viendo múltiples variantes de cómo una lesión del tejido nervioso puede entenderse como que está funcionando de alguna manera anormal. Y acá es esto que era tan importante, que yo les comenté varias veces, que era el rol de la microglía, de las células de la glía, en lo que es los mecanismos fisiopatológicos del desarrollo del dolor neuropático, donde estas células van a generar una serie de mediadores neuroinflamatorios, van a hacer modificaciones a nivel del núcleo de las neuronas perceptivas que están en el asta posterior de la médula, generando modificaciones incluso genéticas para la producción de más receptores, receptores de peroxisoma, receptores de membrana nuclear, que van a participar directamente en la conducción del estímulo doloroso. Entonces, mis células de la microglía, que eran las células inmunológicamente quiescentes, cuando se activan, pueden incorporar, fagocitar una serie de productos y pueden presentar antígenos a los linfocitos T que trajeron esa reacción inmunológica y liberar citoquinas. Cuando se produce la lesión del nervio, hay una serie de moléculas que van a favorecer esa neuroinflamación que va a activar a la microglía, la cual, migrando al sitio de la injuria y proliferando en forma inadecuada, exagerada, van a llevar un fenómeno que se da a entender como microgliosis. Entonces, esa reacción local de las células de la glía a nivel del área lesional va a hacer que tenga un montón de actividades y un montón de modificaciones de la cantidad de receptores que están actuando en la conducción del estímulo. Y en la actualidad se ha visto en los últimos años que hay aproximadamente unas 40 moléculas que están intensificadas en su función por la microglía después de la injuria a un nervio periférico. Y cada una de ellas puede contribuir en forma independiente al dolor neuropático. Entonces, importante esto porque va a actuar en distintos tipos de receptores, receptores purinérgicos, receptores de membrana nuclear, va a
condicionar modificaciones genéticas en el núcleo de esa célula que va a hacer que magnifique la cantidad de receptores que tenía condicionados a la transmisión de estímulos dolorosos. Y esto es un poco eso que yo les decía, ¿no? La admiración y el desconcierto que produce todo esto. Entonces, nuestras amigas las células de la glía, cuando están funcionando normalmente, como está en este esquemita que vemos acá a la izquierda, lo que vamos a ver nosotros es que ante un estímulo normal, un estímulo doloroso, no me está saliendo esto, ante un estímulo doloroso por fibra A delta o C, activa el receptor de glutamato y va a una excitación normal de la conducción del estímulo doloroso. Ante un estímulo táctil por fibras A beta, yo puedo conducir directamente por la estimulación táctil o puedo estimular otras interneuronas, puedo modificar la transmisión, pero voy a ir al tacto normal. ¿Qué pasa cuando las células de la glía están activadas y generan toda esta serie de poblaciones de receptores inadecuados que van a actuar localmente y va a liberar factor de necrosis de cerebral y va a tener un montón de activadores locales que van a hacer que no solo esté transmitiendo el estímulo doloroso habitualmente y lo va a favorecer aún más, sino que va a anular la capacidad inhibitoria de las células recurrenciales o inhibitorias interneuronales que están acá en el medio. Entonces voy a tener excitación, excitación exagerada, voy a tener alodinia mecánica porque la fibra A beta va a actuar sobre esa interneurona que ahora no está inhibiendo, está favoreciendo. Y ahí tenemos otra explicación más de cómo sigue funcionando esto. Importante porque estos procesos van a llevar a la llamada sensibilización central y generalmente los mediadores inflamatorios en el sitio de la injuria van a alterar las características de las fibras aferentes y de la primera sinapsis que hace en la asta posterior de la médula, generando descargas ectópicas, hiperexcitabilidad y demás. Esto va a cambiar el fenotipo de la microglía, va a expresar nuevos receptores purinérgicos y demás, y va a hacer que genere daño local y genere la liberación de otros mediadores que van a seguir estimulando todavía más tanto a las neuronas perceptivas como a las células de la glía para seguir magnificando este tipo de cuadro. Esta neuroinflamación que participa de la generación del dolor neuropático tiene participación de mediadores químicos como la citoquina y la quimotina. ¿Qué? Estoy apurada, vení. Bueno, está bien. Perdóname. Bien. ¿Me perdonas? Ah, hace muy bien en no perdonarte, pero bueno, no importa, seguimos. Entonces tiene una serie de mediadores químicos como las citoquinas, las quimoquinas, los mediadores lipídicos, que se liberan como parte de esa respuesta inflamatoria del nervio, de la lesión del nervio. Y va a favorecer esa sensibilización del todo el tejido nervioso, llevando a esa plasticidad maladaptativa, como se llama habitualmente, y que va a llevar a la persistencia del cuadro doloroso. La respuesta inmunológica que se genera en ese nivel tiene una variación enorme de mediadores que pueden favorecer distintas acciones en todo esto. Y se dividen en 7 grupos distintos que están acá, pero que en realidad eso es tan ultraestructural que no me da demasiada utilidad profundizar en eso. Está este otro mecanismo, que es el mecanismo de Win-Up, que así se llama habitualmente, que tiene una explicación bastante particular. Cuando uno ve un estímulo aplicado en una fibra C que conduce un estímulo doloroso, que está acá arriba, estoy generando un estímulo, estoy transmitiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La estimulación repetitiva de algunos otros receptores, que no son nociceptivos y demás, puede generar daño. Cuando yo estoy estimulando un nociceptor periférico que va a conducir el dolor, a lo largo de la fibra C voy a tener que aplico el estímulo doloroso y estoy teniendo una transmisión dolorosa, como corresponde. Hizo la liberación de los mediadores excitatorios y la segunda neurona transmitió en forma dolorosa. Puede pasar que las neuronas del asta dorsal, la segunda neurona, con el estímulo continuo de las fibras C,
vayan a tener una mayor respuesta, un aumento progresivo de la respuesta por el estímulo persistente de la fibra C. Y lo vemos en este gráfico. En la parte más alta del gráfico tengo que el estímulo, que era doloroso, transmitía dolor normal. Como el estímulo es persistente, está haciendo que el mismo tipo de estímulo genere en la segunda neurona un aumento de la frecuencia de descarga. Y esto puede llevar a que después yo no aplique más estímulo, pero la génesis del dolor ya no está en la periferia, en el estímulo, está directamente en la segunda neurona que adopta el automatismo de continuar disparando continuamente y en alta frecuencia ese estímulo doloroso. Y esto es fundamental para entender los mecanismos que vemos habitualmente de dolor neuropático. Nos está faltando uno que es re importante, que es la pérdida de los controles inhibitorios. Y cuando hablamos de controles inhibitorios, vimos que había dos modelos, el largo y el cortito. El cortito era la interneurona o neurona interferencial de Renshaw, que era una neurona inhibitoria, donde yo puedo estimular la neurona inhibitoria que hace que no tenga tanta transmisión del estímulo al cerebro. Pero también tenía la modulación descendente del dolor, que ante un estímulo doloroso iba a generar noradrenalina, serotonina, dopamina, péptidos opioides endógenos que iba a bloquear el ascenso al cerebro. Cuando hay una lesión del sistema de modulación descendente, cuando están lesionados los controles inhibitorios, un estímulo que puede ser nocivo o puede ser inocuo, llega y no tiene el primer freno de la neurona inhibitoria y no tiene el segundo freno de lo que era la modulación descendente, por lo cual, con un poquito de estímulo y nada de freno, empieza a tener descargas esa segunda neurona que van a llevar a entenderse como dolor transmitido en forma central directamente. Esto va a hacer que cuando evaluemos un paciente que tenga una alteración del sistema nervioso sensitivo, nuestra curva de estímulo doloroso, que en la horizontal está la intensidad del estímulo y en la vertical está la intensidad del dolor, lleve a que yo aplique un estímulo cada vez más potente, normalmente sería la vía nociceptiva esta, y voy a tener un dolor que va a ir aumentando hasta que ya llegue al máximo de lo que se pueda llegar a tolerar. Pero cuando yo sensibilizo todo mi sistema sensoperceptivo, desplazo a la izquierda esta curva, de manera tal que un estímulo poco doloroso puede convertirse en doloroso, que se llama hiperalgesia, o un estímulo no doloroso se convierte en doloroso, que se llama alodinia. Esta sensibilización es lo que vemos habitualmente. Entonces sí nos planteamos que las personas que padecen dolor neuropático pueden tener signos y síntomas negativos o positivos. Los positivos, parestesias, disestesias, dolor espontáneo, dolor producido por el estímulo. Negativos, pérdida o alteración de la calidad sensorial, adormecimiento y sensibilidad reducida, hipoestesia, anestesia inclusive del área comprometida. Pero puede haber áreas que tengan hipoestesia y dolor. La llamada, acá a nivel de la región inguinal, bueno, ya me va a salir. Hay patologías que tienen lesión de nervio periférico y tienen zonas de anestesia, zonas de hipoestesia con dolor. Y como veíamos antes, en esto que es una publicación, fíjense, de hace 50 años, que lo que hicieron fue analizar qué era lo que decía la gente que sentía como dolor neuropático cuando recién estaban iniciando todos los estudios. Puntada, latido, quemante, un tiro, una puñalada, una mordedura, un calambre continuo, fuerte, una lastimadura, un desgarro, una explosión, un estallido, frío, lo que quieran. No hay una manifestación única de dolor neuropático. Y una palabrita que utilizo siempre para explicar lo complejo que es el entendimiento del dolor neuropático es esa que figura ahí, que es variabilidad. ¿Por qué? Porque el dolor neuropático es variable, porque hay un amplio espectro de signos y síntomas que pueden variar y coexistir en una misma persona. Porque en una misma persona los signos y síntomas pueden variar con el transcurso del tiempo.
Porque los signos y síntomas pueden variar entre individuos que tienen la misma patología y porque signos y síntomas de dolor neuropático pueden ser iguales a pesar de que la causa del dolor sea diferente. Y a este nivel de variabilidad de respuesta, de variabilidad de expresión y de variabilidad de mecanismos productores del dolor neuropático, es lo que nos hace entender un fenómeno que no es infrecuente, que es aquel por el cual nosotros tratamos una persona que tiene dolor neuropático, tiene una excelente respuesta, se fue a la casa, qué bien que estaba, estoy con el tema resuelto. El paciente espontáneamente dice, ¿para qué voy a seguir tomando la medicación si ya no me duele o me duele poquito? Y a los 4, 5, 7, 15 días el dolor vuelve a aparecer. ¿Qué dice la lógica? La lógica dice que si el dolor vuelve a aparecer, me dé lo mismo que me dabas antes porque era lo que me servía. Y va a haber algunos pacientes que van a hacer eso y el dolor no va a responder al tratamiento que tenían antes. O les puede pasar a ustedes, como médicos tratantes, que como el paciente le dijo que no le duele, dicen, bueno, deja de tomarlo. Deja de tomarlo expone a que haya un mecanismo de reactivación del dolor neuropático que es diferente al mecanismo que lo produjo originalmente. Y por eso no voy a tener respuesta a lo mejor al tratamiento que tenía establecido y que era fantástico. Eso hace que muchos de nosotros que trabajamos con pacientes con dolor y que atendemos dolor hace un montón de tiempo, compartamos una idea que no siempre está tan claramente estipulada en las publicaciones, en los libros, en las revistas, porque en realidad forma parte de la práctica diaria de cada uno. Y en lo personal, si yo trato a un paciente que tiene dolor neuropático y al control 1, 2, 5 o lo que sea, el paciente me dice que no tiene más dolor, que no tiene más dolor, que desapareció por completo y yo lo reviso y no tiene dolor y no tiene dolor y no tiene nada, le mantengo igual el tratamiento por lo menos 2 a 3 meses más. Y recién ahí empiezo a bajarle la medicación. Como ustedes han visto ya desde la vez pasada, nosotros somos proclives, y sobre todo en dolor neuropático, en dolores complejos, a lo que se dan llamar polifarmacia racional. Dos o más fármacos de distintos mecanismos de acción, que lo vamos a ver cuando hablamos de tratamiento de dolor neuropático, que me permiten tener mayor eficacia, menos dosis de cada uno, menos toxicidad, menos efectos adversos. Cuando yo puse una droga y no me alcanzó, no me sirvió y agregué otra droga y tuve buena respuesta, o la segunda fue eficaz o la asociación fue eficaz. Lo primero que voy a bajar un poco es la primera que puse, porque era la que no me sirvió tanto, por lógica. Entonces bajo un 10, un 20% esa medicación y veo qué pasa. Y a los 15 días me comunica al paciente, estoy igual, no apareció nada. Bueno, bajame un 15, un 20%, un 30% la otra medicación. Y voy bajando de a poco cada 15, 20, 30 días, viendo que donde aparezca una mínima reactivación del cuadro doloroso, lo voy a volver a tratar por lo menos un par de meses para recién volver a intentar el retiro. Porque es probable que la eficacia haya sido notoria de todo esto. Y si la eficacia fue notoria, me parece bárbaro. Pero lo que no tengo que creer es que se curó, que se resolvió. Y si el mecanismo irritativo y perpetuador se resolvió, voy a poder sacarle la medicación a esa persona. No lo tomen como el paradigma de tratamiento de dolor neuropático porque no siempre sucede y generalmente es muy difícil sacar la medicación de los cuadros dolorosos. El desafío del manejo del diagnóstico del dolor neuropático es que la sintomatología es variada, los mecanismos son múltiples, es difícil comunicarse y entender a la gente, y aparte la respuesta al tratamiento es variable. Entonces lo importante del dolor neuropático es tratar de identificar el tipo de dolor con las características que tiene, cuánto hace que está, qué intensidad tiene, cómo interfiere con la vida diaria. Y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es analizar qué fue lo que lo pudo haber producido, qué medicamentos usó previamente para ver de no repetir la falla y cómo altera la calidad de vida del paciente el dolor neuropático. Y así como vimos en su momento que había una serie de escalas que nos podían ser útiles cuando queríamos dimensionar la intensidad del dolor, las escalas multivariables que evaluaban la calidad de vida, el lugar de afectación del dolor, la respuesta terapéutica y demás,
en dolor neuropático también hay una serie de escalas que vamos a tener en cuenta un par de ellas ahora. Las herramientas de evaluación del dolor neuropático son varias, las más importantes son estas: el LANCE, el DN4, el Neuropathic Pain Questionnaire, el Pain Detect y el ID Dolor ID, identificador de dolor neuropático. Los síntomas que se evalúan generalmente son más o menos lo mismo, pero algunas tienen examen físico y otras no. Siempre vemos pinchazos, hormigueos, descarga eléctrica, quemante, urente. Vemos generalmente el examen físico, la alodinia, el umbral elevado al toque suave, la hiperalgesia y demás. Tienen más utilidad las que realmente estoy adaptado a ellas y que tienen facilidad en el uso y que están validadas en el idioma local. Lo importante es que la mayor sensibilidad y especificidad la dan las que tienen las pruebas físicas acopladas. La escala de Lance es una escala que la tiene que realizar el médico, que me puede servir para diferenciar el neuropático del nociceptivo con 5 preguntas, pruebas de sensibilidad y ver qué es lo que pasa. Pero la más útil en la práctica diaria es el DN4, que se llena en 2 minutos y que tiene una eficacia y una utilidad asombrosa. Por eso quiero compartirla con ustedes, porque aquellos que no estén acostumbrados a ver, diagnosticar, tratar dolor neuropático, le puede costar. Pero fíjense ustedes lo que estuvimos hablando hasta ahora, de la sintomatología, de las manifestaciones que tenía el dolor neuropático. Esta escala DN4, publicada por Guasirá hace 20 años, Didier Guasirá, y le permitió desde hace 20 años seguir dando vueltas por todo el mundo contándonos la escala del DN4, es tan importante que yo la quiero compartir con ustedes. Fíjense ustedes qué pasa con el cuestionario DN4. 2 preguntas y 2 exámenes. Pregunta 1. ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes características? Quemazón, No, se cortó. ¿eh? Puede Quemazón, volver para atrás una. Doc, Doc, se ¿puede volver cortó. para atrás? volvemos para atrás, dicen. Doctor Blanco no Sí, sale. sí. Esta misma. Explicar la escala. Si puede empezar con la escala. Empezamos de nuevo con la escala esta, con la DN4. Sí, Bien, sí. les decía, es fácil, fíjense ustedes que me exige a mí hacer 2 preguntas y 2 exámenes simples. Lo va a poder hacer cualquiera de ustedes, aunque no haya visto nunca un dolor neuropático. Bien. Hasta nuestra compañera de trabajo, patóloga que andaba por ahí dando vueltas, puede hacer este examen. No le van a responder los pacientes, pero bueno, no importa. Pregunta 1. ¿Tiene el dolor una o más de las siguientes características? Quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas. Poneme sí, poneme no. Punto. No hay mucho misterio con esto. Pregunta 2. ¿Se asocia el dolor a uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona? Hormigueo, pinchazos, entumecimiento, picazón o comezón. Una vez que le hice esas 2 tanditas de preguntas, lo examino al paciente y pongo si tiene hipoestesia al tacto o hipoestesia a los pinchazos, fenómenos negativos sintomáticos. Y una vez que vi si tenía o no tenía, evaluó la respuesta al dolor, al cepillado o al toque de algodón, alodinia y hiperalgesia. En un total máximo de 10 puntos, si yo tengo 4 ítems que dicen sí, tengo una sensibilidad del 80,5% y una especificidad del 88% para diagnóstico de dolor neuropático. Pero lo que les acabo de contar es lo mismo que les vengo relatando hace un montón de tiempo de qué manifestaciones clínicas tiene el dolor neuropático. Pero está hecho de una manera tan adecuada, tan razonable, por eso insisto en eso, por más que haya servido para repetirlo, repetirlo y repetirlo, que es una herramienta estratégica para cualquiera de ustedes que no tenga experiencia en ver dolor neuropático. El Pain Detect lo desarrolló Hagen hace ya unos cuantos años atrás, hace como 20 años atrás, y en realidad empezó haciendo esta evaluación para diferenciar dolor neuropático en el paciente con dolor lumbar versus dolor nociceptivo.
donde se hacía la ilustración de cuál era el área comprometida, tenía características, el peor dolor del último mes, el dolor en ese momento, qué características tenía el dolor, si era en pico, si era continuo, si era variable, qué pasaba con las distintas actividades de la vida diaria, qué pasaba con los tratamientos, y tenía que construir un score final que me permitía ver si tenía un puntaje bajo, era raro que fuera neuropático, y si tenía un puntaje alto, era raro que no fuera neuropático. Pero ya es más compleja esta escala, no es para uso cotidiano ni simple permanentemente. El ID-Pain es una variante que mezcla el de Feinhagen con el otro que era simple, porque yo le tengo que dibujar el área comprometida y marcar sí o no en las siguientes preguntas. ¿El dolor se siente como pinchazos o agujas? ¿El dolor se siente como calor o como cazón? ¿El dolor se siente como una sensación de que está hinchada esa zona? ¿Se siente como descargas eléctricas? ¿El dolor puede empeorar con el contacto de la ropa de cama o con la ropa? ¿El dolor está limitado a sus articulaciones? Recuerden que las articulaciones no van a estar tan comprometidas, si bien los daños crónicos articulares tienen componente neuropático. Pero bueno, son 6 preguntas y la ubicación. Bárbaro. La dificultad para el manejo del dolor neuropático es que a veces el diagnóstico es complejo y el reconocimiento y manejo de las comorbilidades puede ser pasado por alto. Voy a un ejemplo casi absurdo. La neuropatía diabética dolorosa. Lo van a ver, Rosana va a dar la charla más adelante acerca de neuropatía diabética, y vamos a ver que el principal factor condicionante de la mejoría del cuadro clínico del paciente es el control de la glucemia, más allá de todos los tratamientos que yo le vaya a instalar. Si yo le doy tratamiento al dolor y a la diabetes, que es su comorbilidad y su generador, no le doy la trascendencia suficiente, estamos en problemas porque el dolor va a seguir. Opciones terapéuticas que no sean adecuadas puede hacer que yo tenga dificultades, y las comorbilidades que también se asocian con el dolor son las que van a reciclar el fenómeno doloroso y lo van a reactivar mucho más. Las alteraciones del sueño y las alteraciones del estado de ánimo, que ambas inciden en una peor calidad de vida y un mayor dolor dentro de la repercusión que tiene el dolor en la vida diaria de las personas. Tan importante es esto que hace ya 25 años en Suecia se les ocurrió comparar la población general en cuanto a los estándares de calidad de vida, que es la que está en celestito, versus la que tenía dolor neuropático, y todos los estándares de calidad de vida que analizaron estaban deteriorados en un promedio de un 50% en las personas con dolor neuropático. Por lo tanto, cuando uno les dice que deteriora la calidad de vida, deteriora la calidad de vida, acá y en Suecia. En el año 2019, el Registro Nacional e Internacional de Enfermedades, el ICD-11, incorporó el dolor crónico como enfermedad, cosa que fue fundamental para nosotros, para poder tenerlo en claro, porque el dolor crónico no era, y ya lo vamos a ver más adelante nuevamente, un dolor agudo que persistía mucho tiempo, era un dolor en esencia, era un dolor como enfermedad propiamente dicha. Y describe el dolor crónico del ICD-11, el dolor crónico primario con sus variantes y el dolor crónico secundario con sus propias variantes también. Y hay un dolor crónico neuropático que tiene una entidad propia. Y el dolor crónico neuropático tiene sus criterios diagnósticos y puede ser central o puede ser periférico. Entonces, fundamental esto porque tenemos diferenciado y los mecanismos van a estar todos combinados en estos pacientes. Una vez más, neuralgia del trigémino, neuropatía dolorosa, neuralgia posherpética, radiculopatía, dolor post-ACV, dolor por por daño cerebral, dolor vinculado a lesión medular, dolor por esclerosis múltiple. Estoy definiendo al cuadro doloroso por la enfermedad que lo produce. Por lo tanto, no estoy teniendo idea de lo que le duele a la persona. Estoy describiendo en el título la enfermedad y no el dolor. Error conceptual que nos lleva a que nos confundamos mucho con esto. Pero el panorama es el mismo. Yo sigo teniendo montones de posibles mecanismos y demás. Y el dolor neuropático no está tratado en forma óptima, porque yo tengo que apuntar a que la persona tenga menos dolor.
Mi opinión, mi opción inicial es el tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero tengo que recordar que tengo que tratar los padecimientos subyacentes y las comorbilidades y tengo que mejorar el dolor en ida y vuelta con la mejoría de la calidad del sueño, la calidad de vida, el estatus psicológico y la funcionalidad física de esa persona. Cuanto más temprano sea el diagnóstico, más chance tengo de tener buen resultado con la persona. ¿Por qué? Porque a más duración del daño, más difícil la recuperación. Pero el dolor neuropático, y por eso en las intenciones, en los objetivos que puse en la segunda diapo de esta charla, dije aprender a prepararnos para dolores más complejos. El dolor neuropático hace que mi primera meta sea aliviar por lo menos el 50% del dolor, pero tiene que participar también todos los otros variables que tengo que analizar: el sueño, la funcionalidad, la calidad de vida, el estado de ánimo. Se calcula que en dolor neuropático al 50% o más de los pacientes le voy a bajar más del 50% del dolor. Con lo cual estoy quedándome con un 50% de personas que no voy a poder incidir en la mejoría de su cuadro. Entonces es importante entender esto porque me hace entender que soy falible, que yo no le voy a dar una pastillita a la persona y le voy a decir con esto vas a andar bien. Voy a tener que evaluar qué le pasa a esa persona, evaluar la eficacia y la tolerancia, lo que decimos siempre con Rosana. No me quedo con lo que di, tengo que ver qué hace lo que le di. Entonces, fundamental esto. Históricamente se utilizaban los medicamentos que se suponía que eran más útiles hasta llegar al 100% de la dosis máxima. Y no siempre es bueno eso porque aparecen muchos efectos secundarios. Entender el tratamiento del dolor fundamentalmente para nosotros es un concepto que radica en este enfoque biopsicosocial, donde no es solamente la pastillita en la cual yo estoy pensando cada vez que el paciente traspone la puerta del consultorio. ¿Qué le voy a dar? No, hay muchas cosas que tenemos para que participe en todo esto, pero como ya hemos visto en alguna oportunidad, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de dolor crónico, los sistemas de cobertura de salud que hay a lo largo de todo el mundo, la mayoría de ellos apoya el tratamiento farmacológico. A mí la obra social me hace el 40% de descuento, a mí la prepaga el 50%, a mí tengo un bonus especial, me hacen el 70% de descuento, yo tengo programa médico obligatorio, me hace el 100% de descuento en diabetes, en hipertensión, tengo una patología oncológica, me cubre el 100% el dolor. Lo que cubren habitualmente es uno de todos estos eslabones, es una de todas estas piezas del rompecabezas, donde los tratamientos no farmacológicos en dolor crónico son tan importantes como el tratamiento farmacológico. Sin embargo, generalmente las entidades que brindan cobertura en salud no cubren todo esto que tenemos necesidad nosotros para que el paciente esté en mejores condiciones. Entonces, ese es un problema al cual tenemos que enfrentar. Es un problema social grave, así como vimos que el dolor era un problema de salud pública importante, esto es todavía más. Me costó entenderlo, me costó aprenderlo, me costó diagnosticarlo, me cuesta tratarlo. Nunca es fácil este camino. Les voy a proponer, si quieren, un pequeño intervalito